Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 12, ojalá estuvieras aquí. Tarareando una melodía familiar, Nuyari me paseaba por el camino que conducía a Ciudad Onou. Aunque bastante feliz y satisfecha consigo misma, Nui también se sentía un poco deprimida. Su fracaso al no haber matado a Yoruichi había provocado que Ryo la castigara, y aunque a Nui no le importaba que Ryo la castigara, no podía ignorar que seguía fracasando. La próxima vez que vea a esa señora Yoruichi, se recordó Nui, animándose en el proceso, le voy a cortar las piernas para que no pueda escapar. Cuando Nui le informó a Ryo que había decidido no perseguir a Yoruichi, la directora se enfureció hasta que Nui le indicó que Yoruichi había huido a Karakura. En cuanto dijo eso, la expresión de Ryo cambió de ira a una leve confusión. Así que ha comenzado, sonrió Ryo mientras acariciaba sensualmente la mejilla de Nui. Y Sin ha dado el primer paso, obligándome a reaccionar. Es igual que el hombre que conozco. Quizás le permita librar esta batalla, pero la guerra será mía. Puede que a Ryo le hiciera gracia la idea de que Isshin Kurosaki se moviera contra ella, pero Nui estaba mucho más interesada en esa Yoruichi. No todos los días Nui se topaba con un oponente que no solo fuera tan rápido como ella, sino que pudiera dañarla. Aunque sus heridas no le causaban dolor ni molestias, en realidad nada lo hacía, aún así era refrescante no aplastar a un oponente en los primeros 5 segundos. Nui se detuvo y una expresión de perplejidad adornó brevemente su rostro. Quizás no le corte las piernas. No todos los días me encuentro con alguien capaz de plantarme cara. Quizás solo le corte un brazo o algo. En cuanto a Isshin, Nui podía decir lo que quisiera sobre él, pero no podía negar que estaba completamente preparado. Apenas unas horas antes, intentó dar un solo paso dentro de Karakura y le volaron el pie al instante. Si bien eso habría matado a un humano normal, para un ser como Nui, regenerar su extremidad faltante fue solo una pequeña molestia. Supuso que se debía a su híbrido de fibra vital. Nui soltó una risita infantil al ver una tenue luz púrpura aparecer brevemente en su pecho. A veces su cuerpo era tan voluble. Al entrar finalmente en la ciudad de Onou, Nui alzó la vista hacia el cielo completamente negro. Aún estaba oscuro, lo que significaba que Satsuki no podría verla entrar en la ciudad hasta que fuera demasiado tarde. Nui sabía, por supuesto, que Satsuki acabaría descubriendo su presencia. Satsuki era todo menos estúpida, pero Nui contaba con que no hiciera nada. Después de todo, era la gran modista, así que ni siquiera con Junketsu, Satsuki tendría ninguna oportunidad contra ella. Pero ya basta de ese aguafiestas, Nui estaba mucho más interesado en Ichigo. No era común que Nui conociera a otro híbrido de fibra vital. Aunque Ryo también lo fuera, no era lo mismo. Ryo era mujer, pero Ichigo era hombre, lo cual marcaba la diferencia y no le cambiaba nada a Nui. Quizás fue por ser nuevo que Nui se interesó mucho en la fuerza y el poder de Ichigo, pero Nui nunca se basaba en suposiciones. Ella era mejor que eso. La inclusión de Ichigo en su unida familia sin duda le daría un toque de color a su aburrida vida. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. Nui miró hacia arriba, a la Academia Onouji que se alzaba sobre sus cabezas. Es una pena haberme perdido su gran pelea contra Satsuki, pero tengo prioridades. Puede que no haya estado presente, pero Nui pudo capturar toda la batalla. Satsuki no era la única con micrófonos y cámaras en la Academia Onouji. Mientras observaba a Ichigo luchar y vencer a Satsuki, Nui no pudo evitar preguntarse cuán poderoso era realmente. Estaba claro que tenía control total sobre su Kamui. ¿Cómo se llamaba? ¿Realmente debería recordar algo tan importante como eso? Nui sacó la lengua infantilmente. Después de todo, Ichigo y yo somos mucho más cercanos de lo que Satsuki alguna vez lo será. Cuando Nui le informó a Ryo del resultado de la pelea, la directora se mostró sumamente complacida con ella. De hecho, Nui estaba segura de que era suficiente para borrar la mancha que su fracaso al no matar a Yoruichi había dejado en su historial. Mientras Ryo observaba a Ichigo dando vueltas alrededor de Satsuki mientras se contenía constantemente, elogió a Nui por hacérselo saber. La manzana no cae lejos del árbol, sonrió Ryo con malicia mientras, en el video, Satsuki comenzaba a perder el control de Junketsu. No puedo esperar a ver a Ichigo con mis propios ojos y presenciar los frutos de mi trabajo. Oh. Nui se detuvo y miró al cielo. Eso me recuerda. ¿Cómo debo lidiar con Ryuko Matoi? Varias posibilidades surgieron en su cabeza, pero Nui las descartó una tras otra.
Aunque sería bastante fácil matar a la chica, no sería divertido, y a Nui le encantaba divertirse. Si quería vengarse del falso Isin, necesitaba hacerlo con estilo y delicadeza. Matar, en cambio, era aburrido y simple. Nui tenía algunas ideas, pero iba a esperar un tiempo a ver qué pasaba. Asesinar a Ryuko podía hacerse en cualquier momento, pero ver a Ichigo era mucho más divertido. Decidido. Nui aplaudió y se impulsó suavemente antes de saltar más de 30 metros. Aterrizó suavemente en el muro de la Academia Onouji y se llevó una mano a la frente al ver aparecer el sol en el horizonte. Voy a tener que presentarme por fin a Ichigo. Espero que podamos llevarnos bien. Después de todo, no es como si supiera que fui yo quien mató al señor Urahara. Cuando el primer autobús del día se acercaba a la ciudad de Onou, un medio de transporte básico para la ciudad durante los últimos 3 años, se escuchó un fuerte rechinamiento de metal y caucho cuando el lado izquierdo del autobús cayó en una serie de baches antes de rebotar caóticamente hacia afuera. Malditos baches, murmuró el conductor del autobús mientras recuperaba el control con destreza antes de perderlo y estrellarse. Había conducido por esta ruta desde su creación y, aunque existían peligros que la mayoría de los conductores nunca enfrentaban, él aún no había chocado ni una sola vez. Cada semana se forman más baches. ¿De verdad se está peleando la gente en medio de la carretera? Es una amenaza para los conductores de autobús de todo el mundo. Normalmente, el autobús iba vacío camino a Onou. La mayoría de los pasajeros del primer viaje del día eran gente de Onou que trabajaba en el turno de noche, pero que no vivía en la ciudad. Hoy, sin embargo, era diferente. Mirando por el retrovisor a su único pasajero, sentado en el asiento más alejado de la parte delantera, el conductor se ajustó el sombrero. Parece un poco nerviosa, señorita, dijo el conductor para tranquilizarlo. Podría decirse que era un blando, pero no soportaba ver a nadie, y menos a una chica que no parecía tener más de 15 años, sentada sola y sin compañía. ¿Es la primera vez que va a Onou? La chica, que había estado contemplando el paisaje del amanecer por la ventana todo el tiempo, parpadeó y miró al conductor. Dudando solo un instante, finalmente respondió con un tono ligeramente dócil. Sí. Hoy es mi primer día en la Academia Onouji. Ya veo, el conductor del autobús hizo una mueca y volvió a ajustarse el sombrero, un hábito nervioso que de alguna manera adquirió. Había visto gente así antes. Los aceptaban en la Academia Onouji gracias a varias becas o algo así, solo para descubrir la cruda realidad sobre la academia y la ciudad. Era mejor que descubriera la verdad de alguien como él, que no iba a aprovecharse de ella, en lugar de un delincuente callejero con un cuchillo. No pretendo asustarte ni nada, pero Onou no es un buen lugar. Satsuki Kiryuin, del conglomerado Kiryuin, dirige la escuela y la ciudad con mano de hierro. Nada ocurre en esa ciudad sin que ella lo sepa. No es un lugar al que alguien como tú debería ir. El rubor perpetuo en las mejillas de la niña se oscureció momentáneamente mientras se encerraba en sí misma. Estaré bien, de verdad. No me digas, el conductor no iba a tentar a la suerte. Si ella no quería seguir su consejo, no podía hacer nada al respecto. Como quieras. Solo intentaba darte un consejo amistoso. Mientras el autobús descendía de nuevo en un cómodo silencio, Ururu Tsumuhaya miraba por la ventana. Estaba nerviosa, no por lo que pudiera esperar encontrar en la Academia Onouji, sino porque iba allí. Agradecía que el señor Kurosaki hubiera logrado matricularla después del inicio del curso escolar. Según su explicación, fue bastante difícil. Cuando le preguntó por qué había hecho algo así por ella, el señor Kurosaki simplemente sonrió con picardía y le dijo que era un súper secreto y que lo dejara ahí. A Ururu le encantaba pasar tiempo con el señor Kurosaki. Tras la desaparición de Kisuke y la búsqueda de Yoruichi, Ururu cayó en una depresión al culparse por lo ocurrido. Solo empezó a sentirse mejor consigo misma cuando el señor Kurosaki la invitó a su casa a jugar con Yuzu y Karin, además de ayudar en la casa. ¿Cómo estará el señor Kurosaki?, pensó. Al salir esa mañana, él estaba ocupado sosteniendo un montón de hilos rojos, vestido con equipo de protección contra materiales peligrosos. Lo miró con curiosidad hasta que le dijo que todo estaba bien y que se fuera a divertirse a la Academia Onouji. Ururu no sabía cuánto tiempo había pasado, pero volvió a la realidad cuando el autobús se detuvo con un chirrido. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que finalmente había llegado a Ciudad Onou. Bueno, aquí estamos, dijo el conductor del autobús con gravedad. Antes de abrir la puerta y dejar entrar a la multitud que esperaba para irse a casa, se giró en su asiento y miró directamente a Ururu. Te voy a dar 2 opciones, señorita.
La primera es que bajes del autobús y sigas tu alegre camino a la Academia Onouji, y lo que suceda será cosa tuya. La segunda es volver a Karakura. Gratis, por supuesto. Gracias, pero no gracias. Ururu rechazó cortésmente la generosa oferta del conductor del autobús y se levantó. Alisando una arruga de su uniforme de no estrella, Ururu se alegró de que la señorita Yoruichi no estuviera presente cuando el señor Kurosaki le permitió personalizarlo. Yoruichi se había enfadado mucho cuando Ururu quiso ponerse algo nuevo. Aunque a Kisuke no le importó, Yoruichi le había prohibido usar esa ropa porque, como dijo el ex capitán, se veía ridículo. El señor Kurosaki fue muy amable al dejar que Ururu eligiera lo que quería ponerse. Ururu abrazó firmemente su mochila morada, que ella misma eligió, y bajó del autobús a las polvorientas calles de Onou. Ignorando a la multitud que intentaba empujarla, Ururu miró a su alrededor y enseguida se dio cuenta de que no tenía ni idea de a dónde ir. Se llevó una mano a la mejilla e inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a ambos lados de la calle. ¿A dónde nos dijo el señor Kurosaki que fuéramos? Ururu miró hacia arriba, al pico en espiral en el centro de Ciudad Onou. Debía de ser la Academia Onouji, pero no tenía ni idea de cómo llegar. Normalmente, saltaba de tejado en tejado y llegaba en un abrir y cerrar de ojos, pero temía que la gente común la viera, incluso a esa hora tan temprana. Kisuke y Yoruichi le habían inculcado que evitara mostrar sus habilidades y poderes delante de la gente común. El problema, le dijeron desde el principio, era que la gente tendía a hacer preguntas cuyas respuestas desconocía. «Recuerda una cosa, Ururu», le dijo Kisuke Urahara a un Ururu más joven en la sala de entrenamiento secreto debajo de su tienda, una persona puede ser inteligente, pero un grupo de personas son a quienes los científicos llamamos idiotas. Si crees que puedes atraer la atención de alguien, evita a toda costa presumir de lo poderoso o especial que eres. Así es, dijo Ururu animándola, no puedo decepcionar al señor Urahara. Se quitó la mochila y rebuscó en ella, sacando un mapa, dibujado toscamente por Isin. Creo que tengo que ir por ahí para llegar a la academia. Está muy lejos, así que mejor me pongo en marcha. No quiero llegar tarde en mi primer día aquí, después de todo. Al iniciar el largo camino hacia la Academia Onouji, Ururu no se dio cuenta de que la seguían. Tras casi media hora de caminata, con la interrupción de perderse varias veces y ser perseguida por un perro demasiado amigable, Ururu finalmente llegó a la estación del tranvía. Tras revisar el mapa para asegurarse de estar en el lugar correcto, Ururu se sintió aliviada al descubrir que no estaba perdida. Tenía que ir allí, pero algo andaba mal. Miró a su alrededor y, al no ver a nadie, preguntó preocupada. ¿Dónde están todos? ¿Qué es esto? Inclinándose sobre la barandilla que la separaba del carrito, Ururu leyó el cartel colgado al azar. El carrito empieza a las 6 de la mañana. Si estás leyendo este cartel, es que te has levantado demasiado temprano. No es muy amable decir eso. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Ururu se giró confundida ante la voz burlona. De pie tras ella en la plataforma, con varios instrumentos contundentes en la mano y con una mueca de desprecio, había varios adolescentes. Sus desgastados y rotos uniformes de no estrella, señal de su antiguo estatus social en la Academia Onouji, implicaban que habían sido expulsados de la academia por diversas fechorías y crímenes. Al notar que Ururu no había hecho nada más que girarse para encararlos, el matón principal sonrió y dio un paso al frente. ¿Qué pasa, chica? ¿Te comió la lengua un gato? ¿Me comió la lengua un gato? Ururu ladeó la cabeza y parpadeó confundida, intentando comprender lo que acababa de decir el matón. ¿Cómo podría un gato comerme la lengua si todavía la tengo en la boca? ¿Te estás burlando de mí? Amenazó el matón principal, recalcando su punto golpeando su bate de béisbol un par de veces contra el suelo para intimidarla. Al ver que Ururu ni siquiera temblaba de nervios, dijo, esto es lo que va a pasar. Somos el grupo de bienvenida de la ciudad de Onou y esta es tu orientación. Todo el que llegue aquí tiene que pagar un peaje. Tu peaje, pequeña, será todo lo que lleves en esa bonita mochila. Ahora entrégamela. ¿Quieres mis cosas? Ururu miró al suelo. Pero si te las llevas, no tendré nada. Los matones comenzaron a reír. Ese es el punto. Ahora dámelo aquí y nos iremos. Como Ururu no hizo ademán de escuchar y entregarle sus cosas, el matón que encabezaba la banda decidió tomar la iniciativa. Avanzó con paso confiado para tomar la mochila de Ururu. Casi la había alcanzado cuando jadeó de dolor al sentir un fuerte agarre en su muñeca. Al bajar la vista, vio que Ururu le había agarrado la muñeca y se negaba a soltarla. ¿Cuál es el problema? Suéltame.
El líder de los matones intentó soltarse de Ururu, pero descubrió, para su asombro y temor, que era demasiado fuerte para escapar. Molesto y un poco asustado, echó la mano libre hacia atrás y fue a golpearla en la cara. Dije que me soltaras la mano, zorra. Por un instante, el matón creyó haberla golpeado. Solo cuando su mano continuó ininterrumpidamente atravesando el espacio que antes ocupaba la cabeza de Ururu, se dio cuenta de que algo andaba mal. Al mirar hacia abajo con miedo, vio que Ururu se había doblado casi por la mitad sin siquiera mover el brazo. Eso no estuvo muy bien. 7 meses atrás, Ururu habría perdido el sentido de la moral y del bien y del mal ante una posible pelea. Ginta lo había llamado su modo exterminio y decía que era realmente espeluznante. Kisuke notó lo molesta que estaba Ururu y se ofreció a ayudarla a entrenar para controlar mejor sus poderes. Sería bastante malo enfrentarse a un oponente mucho más débil solo para matarlo por no poder controlarse. Barriendo el suelo con la pierna y lanzando al matón por los aires, Ururu agarró la camisa del adolescente y giró antes de arrojarlo contra una pared cercana con muy poco esfuerzo. Jefe. Balbuceó uno de los matones mientras la pandilla observaba el cuerpo humeante de su líder, implantado en una pared de acero. Parece que hice demasiado esfuerzo al lanzar, dijo Ururu con suavidad, pero sus palabras aterrorizaron a los matones. Mirando a los matones restantes, preguntó cortésmente, ¿eso es todo? ¿Sí? Disculpen las molestias. Gritó un matón asustado mientras retrocedía antes de darse la vuelta y huir, pasando junto al cuerpo inconsciente de su líder. Por suerte para el matón caído, 2 de sus compañeros tuvieron la amabilidad de detenerse y recogerlo antes de desaparecer en las oscuras calles de los barrios bajos. Ururu observó a los matones huir con una mezcla de asombro y decepción. No pretendía lanzarlo tan fuerte contra la pared. Incluso limitando tanto su fuerza, logró herirlo gravemente. Lo extraño era que no parecía estar tan herido. ¿Podría ser que el señor Kurosaki tuviera razón y que la gente de Onou fuera más dura que la de Karakura? Es bueno saberlo, dijo Ururu. Eso significa que no mataré a nadie accidentalmente. A pesar de su fuerza, a Ururu no le gustaba herir ni matar gente. Luchar contra un arrancar para proteger a sus amigos y familiares era una cosa, pero luchar para herir a alguien más la preocupaba enormemente. Lo que era aún más preocupante para la eterna chica deprimida era que su fuerza y poder, que se habían mantenido relativamente constantes a lo largo de su vida, habían empezado a aumentar cada vez más en los últimos meses. Había llegado al punto de poder luchar contra la señorita Yoruichi y Kisuke en igualdad de condiciones, lo que la asustaba. Cuando le expresó sus preocupaciones a Kisuke, el tendero sonrió y le dijo que simplemente estaba pasando por la pubertad, como todas las chicas normales. Cuando dijo que tenía preguntas, Kisuke le dijo que no era un experto en pubertad y que fuera a preguntarle a Isshin Kurosaki si tenía alguna. Con 2 hijas suyas de la edad de Ururu, Isshin seguramente sabría las respuestas a sus preguntas. Sentada en uno de los bancos cerca de la estación del tranvía, Ururu empezó a dar patadas en el aire. El reloj cercano que colgaba sobre la estación marcaba casi las 6 de la mañana, así que no tendría que esperar mucho más para llegar a la Academia Onouji. Ururu tenía muchas ganas de conocer a Ichigo. Al fin y al cabo, era la única persona que conocía allí y a Ururu no le gustaba conocer gente nueva. Bien, clase, dijo Aikuro Mikisugi lentamente mientras comenzaba a escribir en la pizarra, comencemos con la lección de hoy. El muro de Berlín, que resaltó la división entre las potencias orientales y occidentales, comenzó a construirse el 13 de agosto, cuando se cerró la frontera con Berlín Occidental. Mientras Ichigo tomaba notas sobre la lección de Aikuro, su mente se negaba a concentrarse en lo que estaba sucediendo. A pesar de sus mejores esfuerzos por olvidarse de la pelea con Satsuki, no podía evitar seguir dándole vueltas. En realidad, no era su culpa. No esperaba que ella fuera tan poderosa y, desde luego, no creía que tuviera que intervenir para salvar a Ryuko de ser asesinada por Satsuki. No podía creer que Satsuki tuviera la fuerza para matar a alguien, pero había reconocido enseguida su expresión justo antes de salvar a Ryuko y comprender lo que estaba a punto de hacer. Mirando a la izquierda hacia Ryuko, quien observaba por la ventana con la barbilla apoyada en la palma de la mano, Ichigo no supo qué decirle. Su pelea con Satsuki había sido una cuestión de honor, algo que él entendía perfectamente. Si Satsuki conocía la identidad de quien atacó a Kisuke y mató al padre de Ryuko, ¿quién era él para impedir que Ryuko obtuviera las respuestas que buscaba?
Decidido a pensar en esos problemas más tarde, Ichigo puso los ojos en blanco al ver a Mako, que dormía profundamente detrás de un libro en posición vertical, y volvió a escuchar a Aikuro divagar sobre la Guerra Fría. Ichigo no sabía por qué, pero poco a poco la voz monótona de Aikuro distraía su atención. Justo antes de perder la concentración por completo y empezar a garabatear en su cuaderno, oyó que sonaba un teléfono. MMM. Aikuro echó un vistazo a su bolsillo antes de decidirse a contestar. Poca gente conocía su número y a ninguno le interesaba tener una mala relación. Rebuscando en su bolsillo, apretando el dedo contra las llaves, Aikuro agarró su teléfono y lo lanzó al aire antes de contestar. Al habla Aikuro Mikisuji. Lo que siguió fue que Aikuro dijo a Hao entiendo durante más de un minuto. Tras una última confirmación, Aikuro cerró el teléfono de golpe y se volvió hacia su clase, que lo observaba fijamente. Bueno, parece que tenemos una nueva alumna inscribiéndose en nuestra clase. Tengo que ir a la recepción a buscarla, pero no debería haber problema en encontrarle un asiento libre. Mientras no estoy, por favor, intenten que el caos sea al menos un delito menor. No quiero que se repita lo que pasó la última vez que salí de la sala. La mayoría de los estudiantes recordaban la última vez que Aikuro salió temprano para hacer algo. Aunque nadie sabe exactamente qué sucedió durante esos 5 minutos que estuvo ausente, todos recordaban a Gamagori entrando al aula y solo la mitad de la clase saliendo. En cuanto la puerta se cerró tras Aikuro, la sala se sumió en una especie de anarquía organizada. Nadie estaba dispuesto a poner a prueba la paciencia y la tolerancia del comité disciplinario. Mako despertó de su letargo al primer indicio de la desaparición de Aikuro y miró rápidamente a su alrededor antes de buscar debajo de su escritorio y sacar una caja bento que no podía estar allí. Lamiéndose los labios y aplaudiendo, Mako anunció con orgullo. No hay mejor manera de empezar el día que con un almuerzo saludable. Ichigo observó con cierto disgusto cómo Mako se zambullía en su almuerzo. Al alejarse de la nauseabunda escena antes de perder el apetito para el resto del día, se encontró a centímetros de una Ryuko ceñuda. ¿Vas a contarme lo que pasó ayer o no? Ichigo apoyó la cabeza en su mano y preguntó. ¿De qué hay que hablar? Francamente, se estaba empezando a sentir enfermo y un poco molesto con la cantidad de rumores que lo rodeaban. Desde su derrota técnica de ayer contra Satsuki, habían comenzado a correr rumores por la Academia Onouji sobre cómo él se alejó de la pelea aún vestido de Mugetsu, mientras que Satsuki se fue cansada y derrotada. Si bien Ichigo no era alguien que se dejara llevar por los rumores, ya que sabía exactamente lo que había sucedido, iba a matar a quien quiera que iniciara el rumor particular sobre su romance con Satsuki. Eso era quizás lo único en lo que él y Gamagori estaban de acuerdo. Quien encontrara a esa persona en particular se aseguraría de informar al otro antes de molestarlo. Ryuko giró su silla y volvió a sentarse, con una mueca de enojo en su rostro. Dime cómo lograste vencer a Satsuki Kiryuin. En realidad no la vencí, se quejó Ichigo, fue más bien que la desgasté. Ryuko sabía perfectamente de qué hablaba Ichigo. Había ido a la batalla contra Satsuki consciente de que solo podía usar Senketsu durante un tiempo determinado antes de que la cantidad de sangre que consumía la dejara inconsciente. Había asumido que Satsuki se enfrentaría al mismo problema y se sorprendió mortalmente al descubrir que no solo no tenía ese problema, sino que además era mucho más fuerte que ella. Mientras Ryuko recibía una paliza, no pudo evitar notar que Satsuki no parecía estar agotada en absoluto. Su total aceptación de la apariencia de Junketsu le permitió a Satsuki aprovechar al máximo su poder con una mínima cantidad de sangre y esfuerzo. Así que la gran Satsuki tiene una debilidad después de todo, reflexionó Ryuko en voz baja. Normalmente, eso sería una gran noticia, pero tenía otras cosas más importantes en mente. Una de ellas era cómo Ichigo logró vencerla. ¿Y cómo la venciste? No estoy seguro, dijo Ichigo con vacilación. Le extrañó que Junketsu no hubiera intentado comunicarse con Satsuki. Aunque ella no pudiera oír a su Kamui, él debería haberlo hecho. Si lo que decía Mugetsu era cierto, Junketsu luchaba activamente contra el control mental de Satsuki. Ichigo no quería pensar en luchar contra Satsuki si ésta podía ejercer todo el poder de Junketsu. Tengo una teoría, Ichigo se recostó y cruzó los brazos, frunciendo el ceño. ¿Sabes cómo Senketsu y tú trabajáis juntos? No creo que Satsuki tenga esa relación con su Kamui. Mugetsu me dijo que obligó a Junketsu a someterse para acceder a su poder. Estoy bastante seguro de que eso molestó a su Kamui. Como nuestros poderes estaban prácticamente igualados, tuve que seguir luchando contra ella hasta que se cansara demasiado como para contener a Junketsu.
Así que Satsuki no era tan poderosa después de todo. Esa noticia le dibujó una sonrisa a Ryuko. Ahora que aceptaba la verdadera apariencia de Senketsu y trabajaban juntos como colegas y compañeros, podía luchar contra Satsuki en igualdad de condiciones. Me alegraste el día, Ichigo. Con todo el poder de Senketsu a mi alcance, solo tengo que luchar contra ella hasta que ya no pueda controlar su Kamui. Odio decirlo, pero probablemente eso no va a funcionar. Ichigo odiaba romper la burbuja de Ryuko, pero la fría y dura verdad era preferible a una mentira, especialmente una mentira que podría matar a Ryuko. Conoces a Satsuki tan bien como yo. ¿De verdad crees que se quedará de brazos cruzados y te permitirá pelear con ella sabiendo que tiene una debilidad? Así que vuelvo al punto de partida. Ryuko golpeó su cabeza contra el escritorio y murmuró abatida. Simplemente no puedo tener un respiro. En vez de enfurruñarte, ¿por qué no entrenas? Cuando Ryuko lo miró, Ichigo continuó. O sea, Senketsu y Mugetsu nos dan mucha fuerza y velocidad, pero entrenar nos ayudaría a aumentarlas aún más. No tengo intención de volver a pelear con Satsuki a menos que sea mi última opción, pero si tanto quieres obtener respuestas de ella, deberías entrenar tu cuerpo y perfeccionar tu esgrima. Lo sé, refunfuñó Ryuko en la palma de su mano. Después de que te fuiste esa noche, seguí tu consejo al pie de la letra y pasé unas horas viendo cómo funcionaba realmente mi hoja tijera. Es curioso. La tengo desde hace más de 6 meses, pero no fue hasta anoche que descubrí que podía cambiar su tamaño con un simple movimiento de muñeca. Deberías haber visto la cara de Satsuki cuando la sorprendí con eso. Si hubiera llevado puesto el Senketsu en ese momento, habría terminado la pelea en ese mismo instante. Con un crujido oxidado, el mamparo que servía de puerta del aula se abrió y Aikuro regresó al aula arrastrando los pies, pero no estaba solo. Varios pasos detrás de él estaba Ira Gamagori, quien tuvo que agacharse para pasar por la puerta. Mientras Aikuro se apoyaba en la pizarra con las manos en los bolsillos y una expresión de aburrimiento en el rostro, Gamagori se colocó justo en el centro de la clase, cruzó los brazos sobre su enorme pecho y se dirigió a los estudiantes sentados. Escuchen. Gritó Gamagori con tanta fuerza que desempolvó la luz fluorescente y el profesor de al lado asomó la cabeza rápidamente para ver de dónde venía todo el ruido. Solo voy a decir esto una vez, así que no habrá ni una palabra hasta que termine. Un estudiante al fondo de la clase levantó la cabeza. ¿Puedo ir al baño? Incluso antes de que el estudiante terminara de hablar, un látigo salió disparado de la manga de Gamagori y lo envolvió. Mientras lo arrastraban, pataleando y gritando, hasta el frente de la clase, Gamagori lo agarró con una sola mano y lo echó del aula. No hables hasta que termine. Gamagori esperó a que el ruido del estudiante al estrellarse contra la pared se calmara antes de continuar. Si no hay más interrupciones, les presento a una nueva estudiante. Se acaba de transferir de la preparatoria Karakura y hoy comenzará en la Academia Onouji. Ichigo, susurró Ryuko, ignorante del ligero tic en la oreja de Gamagori, ¿no es ahí donde? Sí, Ichigo golpeó la cabeza contra el escritorio y gimió, lo es. Solo que, por favor, que no sean Orihime ni Tatsuki. Ichigo no tenía nada en contra de Orihime ni de Tatsuki. De hecho, habría sido un buen cambio de aires tener a alguien de Karakura aquí. Al menos podría hablar con normalidad sin tener que guardarse casi todo lo que sabía. La razón por la que no los quería allí era simple. Sabía que pronto ocurrirían cosas serias. Llámalo instinto o intuición, pero Ichigo presentía que su lucha contra Satsuki era solo el principio. Pronto ocurriría algo importante y no quería que nadie a quien quisiera quedara en la mira. Sus amigos eran fuertes, pero Satsuki y su alto mando eran más fuertes. El ojo derecho de Gamagori empezó a temblar mientras Ichigo y Ryuko ignoraban descaradamente su orden y seguían hablando. Apretando el puño para evitar aplicarle su merecido castigo, Gamagori se recordaba a sí mismo que ya habría tiempo para el castigo. Ahora mismo tenía un trabajo que hacer y lo haría lo mejor que pudiera. Por favor, denle una bienvenida de la Academia Onouji a su nuevo compañero. Cuando vio que todos lo miraban con incredulidad, Gamagori duplicó su tamaño y gritó. Dije que se entusiasmen y aplaudan. Después de un breve período de aplausos temerosos, Gamagori se calmó y se giró hacia la puerta. Por favor, pase y preséntese a sus nuevos colegas. Tras la insistencia de Gamagori, pasaron unos segundos para que no pasara nada, pero finalmente una chica entró en el aula. Con la cabeza gacha y un ligero rubor en las mejillas, parecía la personificación de la timidez y la humildad. Maldita sea, Ichigo echó la cabeza hacia atrás y dejó de pensar con lógica. No había ninguna razón para que ella estuviera allí.
Quería culpar a Kisuke por haberle hecho semejante travesura, pero estaba muerto, o lo estaría pronto en cuanto Ichigo lo encontrara. Yoruichi no tendría los conocimientos políticos ni burocráticos necesarios para matricular a un estudiante, y Tesai estaba mucho más interesada en buscar a Kisuke. Solo había un hombre en la tierra capaz de hacer semejante travesura y esperar que Ichigo cayera en ella. Hola, Ururu saludó respetuosamente a la clase, moviendo sus coletas al unísono. Durante unos meses, tras la derrota de Aizen, había renunciado a sus características coletas cortas por un cabello liso más natural. Sin Hinta cerca para jalarlas y molestarla, Ururu pudo volver a su peinado favorito. Me llamo Ururu Tsumujilla. Tengo muchas ganas de pasar el año escolar con todos ustedes. Ururu miró alrededor del aula y, al notar el cabello naranja de Ichigo, sonrió suavemente y saludó. Hola Ichigo. Por favor, Ichigo prácticamente suplicó mientras se pasaba las manos por la cara, haciendo que Ryuko, Aikuro e incluso Yamagori se volvieran hacia él, que alguien me mate. Vestida con una sencilla túnica blanca, Satsuki miró con irritación a Kamui, que luchaba por mantenerse clavado en la pared frente a ella, detrás de una gruesa lámina de vidrio. ¿Qué pudo haber causado tal evento? Yorishiro dejó de leer la impresión de datos y se volvió hacia Satsuki. Tendrá que ser más específica, Lady Satsuki. Los ojos de Satsuki se entrecerraron mientras Junketsu la miraba con ojos inyectados en sangre e intentaba liberarse de su confinamiento. Junketsu debería haber estado bajo mi control sin ninguna dificultad. Después de someter su naturaleza animal, no debería haber habido posibilidad de que pudiera superar mi voluntad. Por mucho que quisiera decirle a Satsuki que no había de qué preocuparse, Yori no era alguien que ocultara la verdad para salvar su pellejo. Si tuviera que darle malas noticias que pudieran hacerle daño, Yori lo haría sin ningún remordimiento. Con un suspiro melancólico, comenzó a explicarle lo que había descubierto. Esto tenía que pasar tarde o temprano. Aunque tu fuerza de voluntad es mayor que la de la mayoría de la humanidad, Junketsu tiene mente propia. Estoy muy consciente de eso. Satsuki se sentó, sin apartar la mirada de Junketsu. Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente para que Junketsu escapara de mi control. Nunca estuvo bajo tu control, le informó Yori sin rodeos, con el ceño fruncido aún más marcado cuando Satsuki se giró para mirarlo fijamente. Sabiendo que ella quería que le explicara su razonamiento, continuó. Dijiste que tuviste que obligar a Junketsu a obedecerte con pura fuerza de voluntad, ¿verdad? Si es así, podemos asumir que nunca estuvo realmente bajo tu control. Durante tu lucha contra Ryuko Mato y luego contra Ichigo Kurosaki, tu fuerza de voluntad fue suficiente para mantener a raya a Junketsu. Sin embargo, Yori se quedó en silencio y sacó el único vídeo de su pelea contra Ichigo Kurosaki. Mientras Satsuki lo veía igualar su ataque, no pudo evitar admirar su fuerza y convicción. No solo intervenir para impedir que acabara con Matoi, sino también luchar contra ella con su vida en juego, requería una dedicación que pocos, aparte de ella, tenían. Yori notó que Satsuki estaba viendo el vídeo y tosió suavemente para llamar su atención. Como puedes ver, Ichigo Kurosaki te llevó más allá de lo que esperabas. Tu batalla contra Ryuko Matoi requirió tan poco de tu poder que no tuviste que concentrarte en la pelea, lo que te permitió mantener a raya a Junketsu. Una vez que Ichigo Kurosaki intervino y empezó a igualar tu ataque, comenzaste a acceder a cada vez más poder de Junketsu para mantenerte al día. Al final, bueno, ya sabes lo que pasó. ¿Entonces lo que sugieres es que Ichigo Kurosaki me llevó más allá de mis límites? Preguntó Satsuki retóricamente. Reclinándose en la silla y cerrando los ojos, Satsuki comprendió que tenía todo el sentido. Nada más explicaba por qué Junketsu se puso furioso. ¿Hay algo que puedas hacer al respecto? Por el momento no, le informó Yori a Satsuki con pesar. Mis habilidades podrían ser suficientes para crear uniformes de Goku, pero modificar un Kamui está fuera de mi alcance. Si de verdad estás decidido a hacerlo, hay una persona a la que podrías... No termines esa frase, le advirtió Satsuki a Yori con un dejo de veneno en la voz. Fuera cual fuese el caso, jamás la llamaría para pedirle ayuda. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, Satsuki abrió mucho los ojos al pensar en una idea. Yori, ¿hay algún indicio de que el Mugetsu de Ichigo Kurosaki fue encargado por Revox o alguien asociado con mi madre? Hice que Inumuta investigara eso en cuanto se descubrió que tenía un Kamui. Por lo que sabemos, Revox está tan decidido como tú a encontrar al creador de Mugetsu. Ya veo, Satsuki vio dos caminos ante ella, ambos implicando decisiones que no quería tomar. Por un lado, podía simplemente someter a Junketsu usando cada vez más su fuerza de voluntad y tenacidad mental.
Si bien esa sería su opción nominal, la desventaja era que se vería obligada a luchar en dos frentes, uno contra Junketsu y el otro contra su oponente. La otra opción sería pedir ayuda a Ichigo Kurosaki, pero eso era completamente impensable. Sin la menor duda, Satsuki sabía que la probabilidad de que Ichigo la ayudara era casi la misma que la de que Nui Arime le entregara voluntariamente su tijera púrpura a Mato y le permitiera matarla. Desafortunadamente, nuestras opciones para lidiar con este problema son limitadas por el momento. Satsuki cruzó los dedos frente a su rostro mientras miraba a Junketsu, continúa trabajando en mejorar los uniformes de Goku, Yori, y soluciona cualquier falla o debilidad que puedas encontrar. Puedo controlar a Junketsu por el futuro inmediato sin ningún problema. ¿Qué hay de Ichigo Kurosaki? Preguntó Yori. Un fuerte sonido rasgado atravesó el aire. Yori y Satsuki vieron que Junketsu había logrado liberar una manga y estaba a punto de escapar. Sin dudarlo, movió la muñeca y sujetó al Kamui con varios alfileres grandes. Ichigo Kurosaki no hará nada, sonrió Satsuki. Por mucho que cultive la imagen de panko delincuente, es mucho más complejo de lo que aparenta. Mientras no me mueva contra Ryuko Mato y alguno de sus amigos, no moverá un dedo para pelear conmigo. Satsuki había cerrado los ojos para pensar cuando un pitido interrumpió la paz y la tranquilidad que intentaba cultivar. Sin abrir los ojos, buscó el celular en el bolsillo de su túnica. ¿Qué pasa, Inumuta? Yori no sabía qué le habían dicho a Satsuki, pero no debían ser buenas noticias. Observó cómo su expresión pasaba de la molestia a la confusión, antes de finalmente transformarse en ira. ¿Estás segura de esto? Preguntó, con un tono que exigía una respuesta. Yori no pudo oír la respuesta que recibió, pero debió de no ser la que ella esperaba. Muy bien. Reúne a los demás. Cerrando el teléfono de golpe, Satsuki se quedó mirando el dispositivo en silencio, lo que provocó que Yori preguntara. ¿Hay algún problema, Lady Satsuki? Una nueva estudiante apareció esta mañana, respondió Satsuki mientras caminaba hacia Junketsu atrapado, y Inumuta pudo determinar que se registró hace solo 2 días, lo cual es imposible sin mi consentimiento expreso. ¿Crees que es una espía? O peor, dijo Satsuki sin rodeos mientras se preparaba para liberar a Junketsu y someterlo a su voluntad una vez más. Ichigo intentaba disfrutar de su almuerzo y quizás tener un momento de paz en la Academia Onouji, pero parecía que el destino conspiraba contra él. Ryuko se le acercaba, visiblemente molesta. Deteniéndose justo frente a él, con el ceño fruncido igual que el suyo, se burló de su intento de evitar el contacto visual. ¿Cuál es la idea de esta chica? Exigió Ryuko a Ichigo. Durante la última hora, había estado evitando la pregunta como si fuera la peste. A pesar de la evidencia de que la conocía, Ururu incluso lo saludó con la mano, Ichigo se negó a decir nada al respecto. En cuanto terminó la clase, Ichigo salió disparado por la puerta tan rápido que Mako, que se había interpuesto en su camino, se quedó atrás, dando vueltas aturdido. No es nada, dijo Ichigo con la lengua y miró hacia otro lado, ya deja el tema. ¡No! Argumentó Ryuko, cruzándose de brazos. Iba a obtener respuestas aunque eso matara a Ichigo. No hasta que expliques cómo conoces a Ururu. Si tanta curiosidad tienes, ¿por qué no se lo preguntas? Argumentó Ichigo. Al intentar levantarse, descubrió con brusquedad que Ryuko le bloqueaba el paso. ¿Crees que no lo he intentado? Ryuko puso los ojos en blanco e hizo un gesto con la cabeza hacia la derecha. Sentada en una de las cadenas decorativas que rodeaban parte de la Academia Onouji estaba Ururu almorzando alegremente. He intentado hablar con ella, pero siempre que lo hago solo me responde con 1 o 2 palabras y luego me ignora, complicada. Ichigo suspiró y miró al cielo. Es complicado. Ichigo. Ryuko casi saltó por los aires cuando Ururu, quien hasta hacía un momento estaba sentada almorzando a más de 30 metros de distancia, le tocó el hombro. Al darse la vuelta, completamente conmocionada por lo sucedido, Ryuko notó que Ururu evitaba el contacto visual con ella. ¿Cómo diablos hiciste eso? Ryuko, el ojo de Senketsu temblaba por alguna razón. Su mano estaba helada. A menos que quieras usar un Kamui congelado, no dejes que te vuelva a tocar. Cálmate de una vez, regañó Ichigo a Senketsu, pero no pudo evitar preguntarse por las palabras específicas del Kamui. Mugetsu había dicho casi exactamente esas mismas palabras esa noche cuando esa chica espeluznante lo tocó. Ichigo estaba dispuesto a asumir que era solo una coincidencia, pero no iba a ignorarlo. Volviéndose hacia Ururu, quien había estado esperando pacientemente a que se dirigiera a ella, preguntó con calma. ¿Qué pasa, Ururu?
Un momento, Ururu metió la mano en su uniforme, lo que hizo que Ichigo y Ryuko se taparan los ojos. Cuando se hizo evidente que Ururu simplemente buscaba algo y no intentaba desvestirse, retiraron las manos con vacilación y encontraron a Ururu con una carta en la mano. Ichigo la tomó y la examinó confundido. ¿Qué es esto? Tu papá me dijo que te diera esto, respondió Ururu suavemente, también me dijo que no aceptara un no por respuesta. ¿Ese viejo me envió una carta? Ichigo estaba interesado en lo que su padre podría haber tenido tiempo de escribir, pero sobre todo estaba molesto. Que Isshin se involucrara en su vida escolar. Abrió la carta y comenzó a leerla, sin darse cuenta de que Ryuko la leía sutilmente por encima de su hombro. Ichigo, si lees esta carta, seguro que ya sabes que matriculé a Ururu en la Academia Onouji. Antes de que te molestes o te enfades, debes saber que es solo por tu seguridad y protección. O sea, meterse en una pelea en la primera semana de clases. Eso es vergonzoso no solo para ti, sino también para todos los Kurosaki. Tu desprecio desenfrenado por las normas y reglas sociales me matará, así que decidí que Ururu viniera a Onouji. No encajaba bien en el instituto Karakura, así que pensé que le vendría bien empezar de nuevo en una escuela donde pudiera conocer gente como ella. Vigílala, Ichigo, y no olvides que siempre te estoy vigilando. No hagas ninguna tontería. Ese cabrón. Exclamó Ichigo furioso. Justo antes de arrugar la carta, vio algo escrito en el reverso. ¿Qué demonios es esto? ¿Una postdata? PD. No olvides cuidarte las espaldas, Ichigo. Un viejo amigo mío seguramente se ha interesado por ti y, conociéndolo, no es bueno. Así que, en lugar de darte consejos sobre qué hacer y qué no hacer, simplemente voy a confiar en ti. No la cagues. Después de todo, no es que el destino del mundo dependa de ti ni nada por el estilo. Ah. Y no olvides buscar novia. No quiero seguir poniendo excusas sobre tu orientación sexual como hago con Uryu. Isshin Kurosaki, papá número 1. Incluso cuando da buenos consejos, sigue sonando como un completo idiota, gimió Ichigo y se giró hacia Ururu. Entonces, ¿mi papá te dijo algo? Sí, Ururu miró a un lado por un momento antes de continuar. Dijo que, aunque debería divertirme y disfrutar del año escolar, también debería protegerte. No te enfades, Ichigo, pero tu padre dijo que eras un gamberro inútil que necesita ayuda para enderezar su vida. Maldito bastardo, maldijo Ichigo y, al notar que Ururu parecía molesto, suspiró y dijo, no estoy enojado contigo, Ururu. Ese viejo cabrón siempre está arrastrando a la gente a sus asuntos. Ryuko. Ichigo. Chica nueva. Ichigo y Ryuko se giraron y encontraron a Mako Mankansoku corriendo hacia ellos con una amplia sonrisa. Los habría saludado frenéticamente de no ser porque Shinjiro Nagita iba montado en sus hombros, partiéndose de risa. Saludos, Ichigo y Ryuko. Shinjiro los saludó con la mano. ¿Disfrutan de este hermoso día de otoño? Shinjiro y Mako juntos. Ryuko miró inexpresivamente a Ichigo, quien tenía una expresión similar. ¿Cómo es que es tu amigo de nuevo? No lo sé, Ichigo negó con la cabeza con frustración, tengo más curiosidad por dónde estaba ayer. Un momento está sobre mí como pegamento y al siguiente simplemente se ha ido. Es muy molesto. No seas malo con Shinjiro. Mako se arrodilló entre Ryuko e Ichigo. Solo hace su mejor trabajo, dadas sus limitaciones. Haciendo como si estuviera escribiendo y luciendo una visera transparente, Mako continuó despotricando. Informar no es fácil. Requiere tiempo y dedicación. Ambas cosas que la gente normal no tiene en abundancia. Eso convierte a Shinjiro en un superhéroe. Mientras Mako adoptaba una pose familiar, Ryuko intentó detenerla antes de que su discurso alcanzara un punto crítico. Mako, no creo que entiendas de qué estamos hablando. Ella no, pero yo sí. Para horror colectivo de Ichigo y Ryuko, Shinjiro se había unido al soliloquio de Mako. Extendiendo su libreta y lápiz, con una brillante luz púrpura brillando tras él, continuó. La tarea de un reportero en la vida es ir donde está la historia, no donde es segura. Aunque pensaron que los estaba abandonando durante su épica batalla contra Satsuki Kiryuin, en realidad estaba metido hasta las rodillas en una historia. Shinjiro hizo como si se escondiera debajo de una caja de cartón que apareció al azar. Allí estaba, escondiéndome del comité disciplinario mientras intentaban silenciarme, cuando me topé con una imagen desconcertante. Pasó junto a mí una mujer que portaba un arma púrpura de forma extraña. ¿Qué? Ryuko lo agarró y comenzó a sacudirlo frenéticamente. ¿Qué viste? Soltándose del agarre de Ryuko, Shinjiro tosió y continuó, tomándose un momento para recordar dónde se quedó.
Así que allí estaba yo, escondido debajo de una caja de cartón como una especie de espía, cuando pasó una mujer con una espada morada. Aunque no pude verle la cara, noté que llevaba un traje completamente blanco y botas que le llegaban hasta los muslos. Satsuki Kiryuin. Gruñó Ryuko y golpeó la mesa con el puño. Sabía que fue ella quien mató a mi padre. Esto es terriblemente conveniente, Ichigo, advirtió Mugetsu. Sí, lo sé. Era sumamente sospechoso que Shinjiro se topara con alguien con una tijera morada, y además culpara a alguien que solo podía ser Satsuki. Aún así, a pesar de todo, Ichigo no entendía qué pretendía. ¿Podría ser Shinjiro un espía de Satsuki y simplemente intentar despistar a Ryuko, o quizás sí vio a la mujer? Ichigo se inclinaba por lo primero. ¡Oh! Exclamó Mako al ver por fin a Ururu. Agarrando las manos de la chica y llevándolas hasta su pecho, Mako miró a Ichigo con asombro. Ichigo, no sabía que conocías a la nueva estudiante. ¿Te gustaría ser mi amiga, Ururu? Amigo. Ururu dejó que la pregunta de Mako calara hondo antes de asentir. Sí. Lo haría. ¿Sí? Mako saltó de alegría. Mako Mankansoku ha hecho su cuarta amiga en 2 semanas. Una nueva marca personal. Ichigo, Ururu soltó las manos de Mako y se giró hacia él. Tu papá me dijo que estaría bien si entrenara contigo. ¿Cuándo quieres empezar? Si Ryuko hubiera adivinado cuál sería la reacción de Ichigo ante la inocente pregunta de Ururu, habría pensado que rechazaría cortésmente su oferta. Ni ella ni nadie más esperaba que Ichigo retrocediera asustado. ¡No! De ninguna manera. Gritó Ichigo mientras se alejaba de Ururu. De ninguna manera voy a volver a pelear contigo. ¿En serio? Ururu parecía abatido. Pero traje mi equipo de seguridad. Eso no significa nada. Ichigo señaló a Ururu con el dedo acusadoramente. Ryuko, confundida por lo que estaba sucediendo, notó que Ururu no parecía demasiado molesta por la negación descontrolada de Ichigo. No he olvidado lo que me hiciste la última vez, Ururu, o debería llamarte pequeña señorita Muffet. Casi me matas con tu fuerza monstruosa. ¿Casi te mata? Ryuko estaba ahora muy confundida. Era imposible que Ururu, que parecía tan delicado que podría volar con una brisa fuerte, fuera lo suficientemente poderoso como para golpear a Ichigo. Rascándose la mejilla y mirándolo con recelo, preguntó, ¿estás segura de que no te lo estás inventando? Ururu no parece capaz de hacerle daño a nadie. Soy más fuerte de lo que parezco, le informó Ururu a Ryuko antes de darle un pequeño puñetazo acompañado de un lindo gruñido. No. ¡No! Mako cruzó los brazos antes de extenderse y abrazar a Ururu. Ururu no es una monstruosa máquina de matar. A Ichigo solo le da miedo pelear con una chica. ¿Verdad, Shinjiro? ¿Shinjiro? Desde que la vio, Shinjiro no dejaba de mirar a Ururu, como si intentara reconocerla. Al notar que Mako lo llamaba, parpadeó y desvió la mirada. Oh, lo siento, Mako. Estaba tan fascinado por Ururu que perdí la noción del tiempo. Está bien. Mako asintió y apretó el puño. Ururu también me fascinó. Ichigo miró de un lado a otro antes de decirle a Mako. Apuesto a que ni siquiera sabes lo que significa estar en trance. Yo también, se defendió Mako con vehemencia. Significa no dejarse engañar por un policía para cometer un delito. Eso es una trampa, Mako, corrigió Ryuko. No entendía cómo Mako podía confundir esas dos palabras. En fin, no creo que nos volvemos a encontrar, Ichigo Kurosaki, y mucho antes de lo que esperaba. Satsuki Kiryuin, Ryuko se enfureció mientras Satsuki, seguida de cerca por sus 4 de alto mando, se acercaba a ellos. Ignorando a la multitud de estudiantes que huían, hacían reverencias o incluso hacían ambas cosas a la vez, Ryuko se mantuvo firme, desafiante. ¿No podías esperar a nuestra revancha? Ignorando deliberadamente a Ryuko, una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando Ryuko se enojó aún más. Satsuki se giró para dirigirse a Ichigo de manera más casual. Debo agradecerte por tu ayuda de ayer. Gracias. Ichigo nunca hubiera imaginado que esas palabras adornarían los labios de Satsuki. ¿Por qué? Si no hubieras luchado contra mí con tanta valentía ayer, nunca habría podido descubrir dónde está mi límite actual. Gracias a tus acciones, ahora sé hasta dónde puedo llegar y qué debo hacer para mejorar. No des por sentado que nuestra próxima pelea terminará con el mismo resultado. ¿Qué te hace pensar que voy a volver a pelear contigo? Replicó Ichigo, notando cierta sorpresa en la expresión de Satsuki. No tengo intención de volver a pelear contigo. Ayer fue solo una ocasión. Además, no creo que alguien como tú viniera hasta aquí solo para darme las gracias.
Si de verdad quisieras hacerlo, podrías haber enviado a uno de tus secuaces con el mensaje. ¿A quiénes llamas secuaces? Chilló Nonon Hakuzure, dando varios pisotones con rabia. Somos la élite 4 de la Academia Onouji. ¿Quién demonios te crees para menospreciarnos así? Te voy a dar una paliza, fresa. ¿Fresa? Ichigo se burló de Hakuzure, mira quién está llamando a la tetera negra. ¿Qué dijiste? Gritó Hakuzure. Eso es. Te voy a patear. Tranquilo, Hakuzure. Satsuki levantó la mano con calma y, aunque Nonon dejó de hablar, seguía visiblemente enfadada con Ichigo. Después de todo, Ichigo Kurosaki tiene razón. Mi propósito al venir no era charlar con ideales. Se volvió hacia Ururu, que llevaba hablando con Mako los últimos minutos, entrecerró los ojos y preguntó, ¿y tú quién se supone que eres? Ururu Tsumujilla. Ururu se inclinó respetuosamente ante Satsuki. En efecto, los ojos de Satsuki se entrecerraron antes de chasquear los dedos. Sanageyama. Claro, claro. Uzu Sanageyama se rascó la nuca mientras avanzaba. Tomó la espada de bambú atada a la espalda de su uniforme de Goku y repasó el plan que Satsuki le había dicho minutos antes. Debía enfrentarse a Ururu y descubrir quién era realmente. A Satsuki no le gustaba que Ururu se hubiera alistado sin su conocimiento. Ichigo Kurosaki era algo para lo que podía prepararse, dado que tenía 3 semanas antes del inicio del año para poner en práctica sus planes y preparativos. No tenía nada contra Ururu y necesitaba más información. Ahí era donde él entraba. Mira, suspiró Sanageyama. Tenía problemas peleando con niñas, aparte de Hakuzure, claro. Digan lo que digan de él, pero Sanageyama no era un matón. Investigando a Ururu con su mirada penetrante, buscando cualquier rastro de un arma o algo, Sanageyama no lograba entender qué le interesaba tanto a Satsuki. Aún así, no podía negarse a una orden directa. De verdad que no quiero pelear contigo, así que ¿por qué no nos haces un favor y nos dices quién eres realmente? ¿Quién soy realmente? Ururu puso los ojos en blanco mientras reflexionaba sobre la pregunta. Sabía quién era, e incluso se lo había dicho, así que ¿por qué volvían a preguntar? No entendía la pregunta, así que respondió con la mayor sinceridad posible. Me llamo Ururu. Sanageyama respiró hondo y miró a Satsuki. Al verla asentir sutilmente, gimió y sacó su espada de bambú. Supongo que tendremos que hacerlo por las malas. ¿Meterte con una nueva estudiante solo porque conoce a Ichigo? Eso es bajeza, incluso para ti, Satsuki Kiryuin. Gruñó Ryuko furiosa y extendió la mano hacia el broche de su sekiteko. Aunque acababa de conocer a Ururu, Ryuko no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que la lastimaran. ¡Qué ingenuidad! Satsuki no sabía si Ryuko simplemente ignoraba el mundo exterior a su venganza o si era ignorante en general. Por mucho que Ryuko la pintara como una líder despiadada que con gusto sacrificaría a sus seguidores para ganar, en realidad no tenía intención de que Sanageyama atacara a Ururu. Satsuki tenía sus sospechas sobre quién era realmente Ururu, pero después del desastre con Ichigo y su Kamui, del que no tenía conocimiento hasta que él le reveló a Mugetsu, no iba a dar suposiciones. Antes de que Ryuko pudiera sacar el seguro y activar Senketsu, sintió que alguien la agarraba firmemente por la muñeca, lo que la detuvo. Siguiendo el brazo y al darse cuenta de que era Ichigo, estaba a punto de discutir cuando notó una mirada familiar en sus ojos. Ya la había visto antes, y solo podía significar que Ichigo sabía algo sobre Ururu que ella desconocía. No, le advirtió, solo observa. En unos instantes entenderás lo fuerte que es Ururu. Prepárense para probar mi espada de bambú. Gritó Sanageyama mientras corría hacia Ururu. A pesar de su fanfarronería y su aparente locura, Sanageyama no tenía intención de hacerle daño, salvo unos ligeros toques en su cuerpo. Había practicado lo suficiente con su regalía de espadas como para detener sus espadas de bambú a 1 centímetro de su objetivo. Esto significaba que podía blandir su espada tan rápido que el ojo inexperto no podía seguirla, solo para darle a su objetivo un ligero toque en la cabeza. Sanageyama esperaba que sucedieran varias cosas, desde que Ururu intentara esquivar su espada hasta que recibiera un golpe completo sin reaccionar. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que ella simplemente extendería la mano y tomaría su espada de bambú en el aire con la palma de la mano. Ururu miró la espada de bambú que Sanageyama tenía en la mano y que luchaba por quitarse de su agarre. ¿Por qué me atacaste? La calma con la que Ururu le preguntó perturbó mucho a Sanageyama. En ese momento supo que se había metido en un lío con un oponente mucho más fuerte que él. Antes de que pudiera pensar en un plan para liberar su espada de bambú, Ururu le apretó suavemente la mano y la hizo añicos.
Mientras Sanageyama intentaba racionalizar lo sucedido, Ururu levantó la mano y le dio un suave golpe en la frente, haciéndolo rodar hacia atrás por el suelo. ¡Caramba!, gritó Ryuko en estado de shock. No era la única que se quedó atónita ante la fuerza sobrehumana de Ururu. Satsuki y sus 4 de alto mando compartían la misma opinión, con Gamagori boquiabierto e Inumuta escribiendo frenéticamente en su GA buscando la fuente lógica de la fuerza de Ururu. Así es Ururu, suspiró Ichigo y se frotó la sien. Que Ururu le complicara la vida sin querer. Solo esperaba que hubiera madurado lo suficiente como para no caer en lo que él llamaba su modo asesino y convertir a Sanageyama en polvo. ¿Cómo puede una chica así ser tan fuerte? Ryuko, quien no era precisamente un peso ligero en el combate, palidecía en comparación con Ururu. Ignorando a Mako, quien seguía fascinada por Ururu, y a Shinjiro, quien observaba la pelea casi con devoción, notó que Ichigo ni siquiera se sorprendió. De hecho, parecía haber visto todo esto antes. Te dije que era fuerte, repitió con tono medio aburrido. No me creíste. Ahora, si no te importa, tengo que detener a Ururu antes de que mate a Sanageyama. Al otro lado del patio, levantándose del suelo, Sanageyama empezaba a pensar que atacar a Ururu había sido un error. ¿Cómo podía alguien tan pequeño e introvertido tener una fuerza tan fenomenal? No entendía de dónde sacaba su poder y, para colmo, Ururu había destrozado su espada de bambú. Incorporándose de nuevo, Sanageyama se llevó la mano al cuello de su uniforme de Goku. Puede que Satsuki le hubiera ordenado que no usara su regalía de espadas, pero si no hacía algo, era muy probable que Ururu lo matara. No quería tener que usar esto, murmuró, pero no me dejaste. Sanageyama se encontró brutal y dolorosamente cortado cuando Ururu básicamente se teletransportó más de 100 pies y lo agarró por el cuello antes de levantarlo del suelo con una sola mano. Lo siento, pero eres una amenaza, le informó Ururu a Sanageyama con tristeza mientras su mano apretaba con más fuerza su garganta. Mientras Sanageyama luchaba por respirar y liberarse de su agarre, Ururu retiró su brazo izquierdo y apretó la mano en un puño. No quería tener que terminar la pelea así, pero Sanageyama la había atacado sin provocación. Dejarlo ir sería peligroso a la larga. Adiós. Ya basta, Ururu. Déjalo ir. Ururu ladeó la cabeza para mirar a Ichigo, que caminaba hacia ella. Bajando ligeramente el puño, pero sin dejar de sostener a Sanageyama en el aire, dijo, pero Ichigo. Sé que te atacó, dijo Ichigo mientras se acercaba a ella, pero sabes que no podría haberte lastimado incluso si lo hubiera intentado. Baja a Sanageyama. Vale, Ururu miró al suelo con tristeza. Ni siquiera llevaba un día en la academia Onouji y ya lo había echado todo a perder. Quería olvidar lo ocurrido en el instituto Karakura, pero parecía que, fuera donde fuera, siempre decepcionaba a quienes la rodeaban. Soltando el cuello de Sanageyama, dejándolo caer al suelo sin aliento, las lágrimas comenzaron a aflorar a sus ojos. Estaba a punto de llorar cuando Ururu sintió una mano que le acariciaba la cabeza. No hay razón para llorar, la consoló Ichigo suavemente. De acuerdo, le pateaste el trasero a Sanageyama bastante fuerte, pero no creo que hayas hecho nada malo. Ichigo tenía experiencia lidiando con este tipo de cosas. Karin podía reprimir sus emociones y actuar como si fuera la única adulta de la familia, pero Yuzu siempre las ocultaba. Aunque Ururu tuviera una fuerza increíble y fuera capaz de patearle el trasero, seguía siendo solo una niña de 15 años. Sintiéndose un poco mejor ahora que sabía que Ichigo no estaba enojado con ella, Ururu notó a Sanageyama en el suelo y comenzó a disculparse profusamente. Realmente siento lo que te hice. Sanageyama no sabía qué decir para ser sincero. En un momento una chica le estaba dando una paliza y al siguiente ella se disculpaba por haberle dado una paliza. Sanageyama estaba completamente confundido, así que dijo lo único que se le ocurrió. No hay problema. Ichigo se habría dado la vuelta y se habría ido con Ururu en ese momento si no hubiera encontrado su camino bloqueado por Satsuki, quien miraba alternativamente entre Ururu y él mismo. Eso fue impresionante, Ichigo Kurosaki. Satsuki no sabía cómo había logrado detener a Ururu, pero de alguna manera la controlaba. Por un momento, Satsuki estuvo convencida de que tendría que intervenir para evitar que Ururu matara a Sanageyama, pero para su sorpresa e interés, Ichigo no solo logró detener a Ururu, sino que también se disculpó por sus acciones. Satsuki estaba cada vez más interesada en Ichigo Kurosaki. Supongo que salvar la vida de Sanageyama me pone en deuda contigo. No, no lo es. Ichigo miró a un lado y vio a Ryuko dirigiéndose hacia él, seguida de cerca por Mako y Shinjiro.
Presentía que tendría que explicar lo que acababa de pasar con mucho más detalle del que hubiera deseado. Salvar la vida de alguien no debería requerir un pago. Intervine y detuve a Ururu antes de que pudiera herir gravemente a Sanageyama porque era lo correcto. No hay más que decir. Mientras comenzaba a alejarse con Ururu, preguntó, ¿mi viejo te dijo algo más? Ajá, asintió Ururu mientras lo seguía de cerca, pero dijo que no te dijera nada porque arruinaría su gran plan. Los hombros de Ichigo se desplomaron. Por supuesto que ese bastardo diría algo así. Satsuki vio a Ichigo irse con una expresión de desconcierto. Justo cuando creía comprender la forma de pensar de Ichigo Kurosaki, este aparece y le demuestra lo contrario. Tras envainar el Bakuzan, miró a Sanageyama, quien estaba sentado en el suelo recuperando fuerzas. ¿Aprendiste algo de tu derrota, Sanageyama? Sí, asintió Sanageyama y se recostó sobre su espalda. No te metas en peleas con niñas a menos que quiera que me pateen el trasero. ¿Conseguiste todo lo que necesitaba? Sí. Tu ayuda fue invaluable para recopilar información sobre Ururu Tsumuhaya, aunque debo disculparme. No esperaba que poseyera tanta fuerza ni velocidad. De haberlo sabido, te habría dado permiso para usar tu insignia de espada desde el principio. Tengo una pregunta, señora Satsuki. Todavía de espaldas, Sanageyama giró la cabeza hacia donde Ichigo discutía con Ryuko Matoi. Al ver a Ryuko alzar las manos en señal de derrota, preguntó, ¿esa chica, Ururu, es de la que me advertiste? Ella negó con la cabeza. No lo es, pero eso solo la hace más peligrosa. Ururu Tsumuhaya es una variable muy peligrosa, incluso más que Ichigo Kurosaki o Matoi. Afortunadamente para nosotros, parece no tener ninguna inclinación a oponerse a nosotros. Pero ella admira a Ichigo, recordó Sanageyama con qué facilidad Ichigo le había salvado la vida. ¿No podría él, ya sabes, ordenarle que te atacara? Si hay algo que Ichigo tiene de especial, sonrió Satsuki con suavidad, y Sanageyama no se dio cuenta de que había olvidado su apellido, es que es honorable. Que te haya salvado la vida demuestra que no desperdicia vidas sin miramientos. Si lo fuera, simplemente se habría hecho a un lado y habría permitido que Ururu acabara contigo. Sí, Sanageyama saltó del suelo con un gruñido y sintió varios de sus huesos crujir. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Por ahora no hacemos nada. Satsuki se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la academia. Mañana es el día de la no tarde. Necesito que ayudes a Gamagori a montar los obstáculos atléticos. Con la inclusión de Ichigo y Matoi, creo que tendremos que aumentar la dificultad de la pista este año para distinguir a los débiles de los fuertes.